So, good evening, everyone. Entonces, buenas noches a todos. And everyone who's going to be watching us on YouTube, Y para aquellos que van a estar viendo esto en video en YouTube, we welcome you to be here with us also tonight. le damos la bienvenida por estar aquí también esta noche. So, this is Introduction to Theology Esto es Introducción a la Teología 2022, 2022 and I'm excited about it. y estoy muy emocionado con esto. And I hope that you all are excited too. Espero que vos también lo estés, al igual que yo. The reason why I'm excited about this class, it's not because I'm teaching it, Y la razón por la cual estoy en esta clase no es porque estoy solamente enseñándolo, but I have an expectation that God is going to speak to us. sino que también tengo una expectativa de lo que Dios va a hablarnos. And that's what I would like for you to have each and every time that you come to class, to have that same expectation. Y esa es la razón por la cual también creo que vos puedas tener esta misma expectativa y para que puedas venir a las clases. Because one thing that we should walk away with from this class this semester is God is going to reveal himself to us. Y una de las cosas que podemos ver en esto es que Dios va a moverse en esta clase, That he's always wanting and desiring to reveal himself to man. y la cual Él también quiere manifestarse en nuestras vidas. So we are very, very fortunate to be here tonight. Entonces somos muy afortunados el poder estar aquí esta noche. Now, before I go any further, let me introduce myself. Y antes de poder ir en todo comienzo con esto, quiero presentarme a mí mismo. My name is Oliver Rowan, and I'm from the United States. Mi nombre es Oliver Rowan, soy de los Estados Unidos. I was born in a state called Kentucky. Nací en el estado de Kentucky. Maybe some of you have heard of the Kentucky Derby, Quizás hay algunos que hayan escuchado acerca de la comida de Kentucky, Kentucky Fried Chicken, papas fritas de Kentucky, Muhammad Ali. Mohamed Ali. Maybe you've heard something about Kentucky. Well, that's the state that I'm from. Quizás algo que te recuerde acerca de Kentucky, de donde soy yo. I'm glad that I actually am from that particular state for one reason. Y en realidad estoy muy emocionado por una razón en particular. Well, maybe more than one, but one of the reasons that I'm glad to be from Kentucky is it's a state where they really believe in the Bible. Y una de las razones por la cual podría estar en cierta manera orgulloso de ser de Kentucky es porque la mayoría de personas creen en la Biblia. And from a little boy, my grandmother would take us to church all the time. Y desde muy temprana edad mi madre solía llevar a la iglesia. And that was my introduction to the Bible and to God and to Jesus Christ. Y ese fue mi introducción o comienzo hacia la Biblia, la iglesia o Dios. But the name of this class is the Introduction to Theology. Pero el nombre de esta clase es Introducción a la Teología. And I can admit to you right now that I did not know what theology was or what it meant. Y lo que quiero enseñar esto, lo que significa la teología o lo que podría significar la teología. And I didn't even know I had theology. What? I didn't even know that I had any theology. Y yo ni siquiera sabía de que tenía algo de teología. But as we go through this semester, Y mientras- you're probably going to say, wow. Y mientras atravesamos este semestre vamos a estar impactados. Because you're going to probably end up realizing that you've been having more theology than you thought that you did. Porque te vas a dar cuenta de que quizás tengas más teología de lo que realmente tenés. So, in 1977, I believe that's when I got saved. 1977. So let's say a little over 35 years ago, I got saved. Alrededor de 15 años aproximadamente fui salvo. If my years are a little bit off, I don't really want to date myself. So. Así que mientras más avanzamos con el año, no quiero demostrar mi edad. And for many years after I had received Christ as my personal Lord and Savior, Y mientras he estado andando, he podido conocer a Cristo como mi Salvador. to be honest with you, I really wasn't following after Christ Jesus. Y para ser honesto, no he sido del todo siguiendo a Cristo. Because at that time, when preaching was happening, Porque en ese momento la predicación, lo que sucedía, there was another word that I had never heard of, and that's called doctrine. había otra palabra allí la cual no conocía que se llamaba doctrina. So really the preaching that we heard, it was all about hell and heaven. Porque la
la palabra que yo escuchaba en ese entonces era el infierno y el cielo. And there was a lot of screaming and yelling. Y había mucho lamento y mucho enojo. And to be honest, I was scared every time I went to church. Y para ser honesto, estaba muy asustado siempre para ir ahí cuando iba a la iglesia. So before I came to Argentina, I took a trip home for the last time. Y antes de venir a Argentina, tomé el último viaje. And I went back to that church and I took a picture of it. Y fui a aquella iglesia donde solía congregar y le tomé una foto. Because that was the beginning of my walk with Christ. Porque ese fue el comienzo de mi caminar con Dios. And if I showed you the picture, the church looks really gothic. Y cuando te muestre esa foto, la iglesia es realmente grande. And it was kind of dark inside of the church. Y es como un tanto oscuro a la entrada. And every time the pastor would come out, he would walk through a door on either the left, on the right or the left. Y mientras vos ingresabas, el pastor pudo haber estado apareciéndose a la izquierda o a la derecha. And he would come out in a long robe. Y él venía con un atuendo muy largo. And he would come to the pulpit and he would start preaching. Y él se acercaba al púlpito y empezaba a predicar. And because I was so scared, I thought that God was back there where he was. Y como yo estaba tan asustado, yo pensaba de que también Dios aparecía de un lugar oscuro, así como Él aparecía. That was my beginning of being in church. Ese fue mi comienzo del estar en una iglesia. And then in the year 2012, I moved to Maryland and I attended Maryland Bible College and Seminary. Después, en el 2012, fue cuando yo empecé a ir al Instituto Bíblico en Maryland. And that's when my eyes began to be enlightened. Y es allí cuando mis ojos fueron alumbrados. And one of the first classes that I took my freshman year was Intro to Theology. Y una de mis primeras clases en mi comienzo del Instituto Bíblico fue Introducción a la Teología. I want to ask you a question. Quiero hacerles una pregunta. What comes to your mind when you think of theology? ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan en teología? It's kind of a word that sounds scary to me. Es una palabra, o parece una palabra que me asusta en cierta manera. And it sounds technical. Y suena como muy técnico. What do you think about it? Pero, ¿qué pensás al respecto? Has anyone ever had a Bible college class in here? ¿Hay alguno que haya tomado este curso aquí, haya tomado las clases de este curso aquí? Anyone? ¿Alguien? No one. Nadie. Okay. Ok. Well, let me tell you, I'll give you a couple of quotes before we really get started. Les voy a dar unas citas antes de poder empezar. This is one of the most important lessons that I learned about Bible college. Este es uno de los importantes versos que he aprendido en el Instituto Bíblico. Pastor Ronaldo Brown, probably some of you have heard of him. He's in our ministry in Africa. Pastor Ronaldo Brown, quien fue el pastor que quizás algunos puedan conocer por el nombre, And he's down back at Baltimore headquarters. que él estuvo en África y ahora volvió a Estados Unidos, a Baltimore. When I first came to Bible college, he said these words. Cuando él estuvo en el Instituto Bíblico, él dijo estas palabras. He said that Bible college teaches us how to walk with God long after we graduate. I want you to write that down. Él dijo de que, can you repeat that? Bible college teaches us Que el Instituto Bíblico nos enseña how to walk with God cómo andar con Dios long after we graduate. hasta que nos graduemos. I want you to write that down and remember that quote. Quiero que escribas eso en la parte de abajo y lo recuerdes siempre. Bible college teaches us how to walk with God El Instituto Bíblico nos enseña cómo andar con Dios long after we graduate. hasta que nos graduemos. And theology is going to help us in our walk with God, Y la teología nos va a ayudar en nuestro andar con Dios. because theology is going to show us who God is and what He has done. Porque la teología nos va a enseñar quién es Dios y lo que Él ha hecho. There is an author and a professor. Arthur, the writer, Hay un escritor and a professor. y un profesor. His name is J. Su nombre es J. K. K. A. A. Smith. Smith. And he has at least 20 books in publication, Y él tiene aproximadamente 20 libros escritos. one of which is claimed the Desiring the Kingdom. Y uno de ellos es el diseño del reino. And he makes two key points in this book. Y él menciona algunos puntos sobre este libro. Number one, the goal of Bible college is more formative than informative.
que el instituto bíblico es más formativo que informativo. If I'm going too fast, let me know. Si voy rápido, hágamelo saber, ¿sí? The goal of Bible college La meta del instituto bíblico is more formative es más formativo than informative. que informativo. And what does this actually mean? ¿Y qué realmente significa esto? Well, it means that the Word of God transforms us. Lo que significa es que la palabra de Dios nos transforma. It transforms us through the renewing of our mind. Nos transforma a través de la renovación de nuestras mentes. And it also, Y también it transforms us in our thinking. nos transforma en nuestro pensamiento, en nuestro pensar. In Isaiah chapter 55, verse 8, En Isaías 55, verso 8, the Bible tells us that God says, my thoughts are not your thoughts. la Biblia dice que Dios habla sobre que mis pensamientos no son los pensamientos, al igual como Dios, Nor your ways my ways. ni mis caminos como tus caminos. And if you notice here, God is dealing with thoughts in the mind first. Y si te das cuenta, aquí Dios está lidiando o hablando acerca de los pensamientos. And He's dealing with our behavior second. Y como segundo plano, el comportamiento. Why is that? ¿Por qué es eso? Because we do what we think. Porque nosotros hacemos lo que pensamos. If we're thinking about a particular thing, at some time our behavior will manifest it. Porque si nosotros pensamos en un tema en particular, lo vamos a manifestar en nuestro comportamiento. So He says that it's more formative than informative. Entonces dice que es más formativo que informativo. Because we're very good at human beings and gathering information. Porque nosotros somos seres humanos y obtenemos bastante información. And I don't want any of you to make the mistake to come into Bible college class. I don't want you to make the mistake of coming to class Entonces yo no quiero que cometan errores al venir aquí al Instituto Bíblico and thinking it's all about getting information. y pensar que solamente es obtener más información. You see, when Pastor Ronaldo said that it's going to teach us how to walk with God, Así como Pastor Ronaldo dijo que esto nos va a ayudar a andar con Dios he's pointing to having a personal relationship. y nos apunta a realmente tener una relación. And this was the mistake that I made as a freshman in Bible college. Y esto fue quizás el primer error que yo haya tenido en el Instituto Bíblico. I was more concerned about getting good grades Yo estaba más pendiente de poder obtener buenas calificaciones and gathering information y obtener información so that I could pass my test para que pueda aprobar mis exámenes, instead of thinking about my walk with God. en vez de pensar sobre mi andar con Dios. So that was the first and most valuable lesson that I learned. Entonces eso es una de las cosas más importantes que he aprendido en el Instituto Bíblico. The second point that Mr. Smith wrote was heart work. El segundo punto que Mr. Roth escribió dijo trabajo duro, Transforming our imagination, transformar nuestra imaginación, forming our desires, formar nuestros deseos, because we are what we love. porque nosotros somos lo que amamos. If you have your Bibles, turn with me to the book of Romans, chapter 12, verse 2. Vayamos a nuestras Biblias en Romanos, chapter 2, Chapter 12, verse 2. capítulo 12, verso 2. Romans chapter 12, verse 2. Romanos 12, 2. And it reads, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. And we've already touched on a little bit about how this happens, but I wrote down 6 points about how this can actually happen in our lives as believers. Entonces, como estábamos mencionando, hay unos ciertos puntos en los cuales esto nos ayuda a poder andar en nuestra vida cristiana. You'll want to write these points down because they'll probably show up on one of our quizzes. Y creo que vas a tener que anotar estos puntos porque va a venir también quizás en el examen. Number 1, Número 1, learning how to think with God. aprender a cómo pensar con Dios. Isaiah 55, verse 8. Isaías 55, verso 8. Number 2, reading my Bible.
Número 2, leyendo mi Biblia. Psalms chapter 119, Salmos 119, verse 105, verso 105. and Romans Y Romanos, chapter 15, capítulo 15, chapter 15, verse 4. verso 4. Number 3, Número 3, receiving doctrine. recibiendo doctrina. Titus, verse 1, Tito, capítulo 1, chapter 9. Titus, chapter 1, verse 9. capítulo 1, verso 9 de Tito. Number 4, Número 4, having a healthy theology. teniendo una teología saludable. Here's a few verses for this. Aquí hay unos cuantos versos para esto. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Segunda de Timoteo 3:16. 1 Corinthians chapter 15, verse 3. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. And Ephesians chapter 2, Efesios capítulo 2, verses 8 through 9. versos del 3 al 9. Point number 5, Punto número 5. prayer. Oración. Philippians chapter 4, Filipenses capítulo 4, verses 6 and 7. versos 6 y 7. And number 6, Y número 6, studying the Word of God. estudiando la palabra de Dios. 2 Timothy Segunda de Timoteo chapter 2, capítulo 2, verse 15. verso 15. There was a verse that I wanted to share with you out of the book of Psalms, Uno de los versos que quiero compartir con ustedes es en el libro de Salmos, verse 30. verso 30. Psalms chapter 30, I'm sorry, Salmos capítulo 30, verse 10. verso 10. Verse 10. This is a psalm, and this is a verse that I've been using personally for myself Y esto es un salmo que en lo particular ha sido un salmo para mi vida, pretty much every day en particular todos los días. for about a month now, for about 1 month. Por alrededor de un mes. And I would like for this to be, let's say, our class verse. Y quisiera que esto sea como nuestro verso de clase. There's one thing that I failed to mention. Y siento decir esto también. This is the first time I've ever taught this class. Esta sería la primera vez que yo estuviera enseñando una clase. And now you'll know why I've used this verse every day. Y te vas a dar cuenta por qué estoy usando este verso todos los días. And it says, "Hear, O Lord, Y dice, oye, oh Señor, and have mercy on me. y ten misericordia de mí. Lord, be my helper. Señor, sé mi ayudador. Lord, be my helper." Señor, sé mi ayudador. This shows extreme humility for us to ask anyone, and especially to ask God to be our helper. Y esto muestra como un extremo de pedir ayuda, y en este caso ayuda a Dios. But what it's doing is demonstrating that we realize we need to have a dependency on God. ¿Y qué es lo que demuestra esto? Más que simplemente aprender a tener dependencia de Dios. And I believe that because man is so full of pride. Y yo pienso esto porque el hombre está lleno de egoísmo. And in the book of Jeremiah it says that we have a wicked heart, En el libro de Jeremías dice que nosotros tenemos un corazón maligno a desperately wicked heart, y desperately. desesperadamente. I believe for a man to say to God, "Lord, help me," I believe that really pleases God. Y yo pienso de que cuando uno habla estas palabras a Dios, realmente le agradamos a Él. So another expectation that I have is that we're going to have fun in this class. Y otra expectativa que tengo sobre esta clase es que nos vamos a, espero que nos podamos divertir. We're going to receive from the Lord in this class. Vamos a recibir del Señor en esta clase.
and we're going to be helped in this class. y vamos a ser, vamos a estar como saludables en esta clase. How many of you have to go to work every day? ¿Cuántos de aquí van a trabajar todos los días? 1, 2, 3, 4, 5. Everyone in here has to go to work every day. Todos aquí tienen que trabajar todos los días. So when I went to Bible college, I was in Bible college from 2012 to 2018. That's when I graduated. Cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, estuve desde el 2012 hasta el 2015 And I went to work Monday through Friday. y tenía que ir a trabajar de lunes a viernes. And then at nighttime, that's when we had our Bible college classes. Y en las noches eran los momentos en los cuales tenía el Instituto Bíblico. And if you stick with it, Y si te mantienes con esto you keep coming by faith, y vienes por fe, God's going to meet you. Dios te va a encontrar. But there are going to be times when you don't want to come. Pero va a haber momentos en los cuales no vas a querer venir. You're going to be tired. Vas a estar cansado. And that's going to be the greatest time for you to call on Him and say, Lord, help me. Y ese va a ser el momento en el cual vas a clamar a Dios y decir, Señor, ayúdame. And you might even get in this room and sit down and you're still tired and you want to fall asleep. Y incluso vas a estar aquí en esta clase tan cansado que al punto de te vas a querer dormir. Because you came anyway, Porque viniste de todas formas. God's going to help you. Dios nos va a ayudar. All you have to do is ask. Todo lo que tienes que hacer es pedirle. Amen? Amén. All right. Bien. Theology. Teología. What does theology actually mean? ¿Qué es lo que significa teología? Well, I have a definition from the 1828 dictionary, He tomado ciertas definiciones de algunos diccionarios and this is how it reads. y esto es lo que lo interpreta. Theology is the science of God Teología es la ciencia de Dios and divine things. en las cosas divinas. The science which teaches the existence, character, and attributes of God. La ciencia que nos muestra los atributos acerca de Dios, His laws and government, su law, ley y sus mandamientos, the doctrines doctrinas that we are to believe, que nosotros tenemos que creer and the duties that we are to practice. y las cosas que necesitamos practicar. Now, let me say something here. This is not the law. Ahora, déjame decirle algo aquí. Esto no es la ley en sí. But this definition really helps to paint a landscape for us in our walk with Christ Jesus. Pero esto nos ayuda a más o menos graficar lo que queremos transportar sobre esto. You see, many people throughout humanity have formed their own ideas about who God is. Muchas personas alrededor del tiempo grafican a su propia manera de cómo es Dios. They have their own views and opinions Tienen sus propias formas de ver y sus opiniones about God based upon what it is that they may have heard, de cómo es Dios, what they may have seen, de cómo se ve físicamente or what they may have experienced themselves personally. y de cómo Él trata directamente con el ser humano. And they may believe these things to be true. Y quizás algunas cosas podrían ser ciertas, And this is why we said earlier that everyone has theology and may not even know it. por eso es lo que en un comienzo decíamos, de que quizás probablemente tengamos teología sin darnos cuenta. This is what's based upon a word called a presupposition. 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 Y esto es la, Presuppose. y esto es la razón por la cual entramos en una presuposición. And a presupposition is based upon you believe something to be true. Y una presuposición es algo que tú crees, You believe it to be true before you ever really know anything about it. que tú empiezas a creer sin antes investigar lo que es. Have you ever heard someone just talking about a particular subject and they really are talking like they know what they're talking about? ¿Se han dado cuenta alguna vez o haber escuchado a alguien que habla sobre un tema como si realmente lo supiera, pero que no, Go ahead, I'm sorry. pero que realmente no lo tiene muy en claro? And if you ever ask them exactly what are you saying, Y si vos alguna vez le preguntares qué es lo que estás diciendo, you might discover that they really don't know what they're talking about at all. probablemente descubras que él realmente no sabe de lo que está hablando. All they're doing is repeating
repeating what they heard from someone else. Todo lo que está haciendo es repitiendo de lo que ha escuchado anteriormente. But this is an example of theology. Pero este es un ejemplo de teología, Because when you have your theology, porque cuando vos tenés tu propia teología, it's going to be used in the argument that you have. va a ser usado en el argumento que vos tenés o presentás. I don't mean an argument in terms of fighting, but when we are speaking to people in the world about Christ Jesus, Y con argumento no me refiero a tener que ir a discusiones o peleas, sino de presentar el Evangelio a las personas. we are speaking about things that we believe to be true, even though we were not there. Nosotros hablamos de cosas que son verdad aún cuando realmente no las vemos. And as we keep coming to church and listening to the pastor, Y mientras nosotros congregamos a la iglesia as we keep having a relationship with our Bible, y mientras tengamos nuestra relación con la Biblia, as we keep meditating on God's Word, y si mientras más meditamos en la palabra de Dios, this is developing our theology. esto desarrolla nuestra teología. And there will be people when you are out there evangelizing and soul winning. Y va a haber muchísimas personas a las cuales vos vas a poder ayudar en el evangelismo, They're going to challenge your theology. que van a incluso desafiar tu teología And they're going to ask you, why do you believe that? y te van a preguntar, ¿por qué realmente crees en esto? You'll have an answer for them. Y vos vas a tener una respuesta para ello. And it'll be simple Y va a ser muy simple, because the Word of God is true. porque la palabra de Dios es verdad, Because the Word of God does not have any error. porque la palabra de Dios no contiene ningún error, And because God, through the Holy Spirit, wrote this book. porque Dios a través del Espíritu Santo escribió este libro. It's up to them who hear the words whether they want to receive or to reject. Y a excepción de las personas que van a estar escuchando, si lo aceptan o lo rechazan. And this is called confrontational Y esto es llamado como confrontación, evangelism. evangelismo, Confrontational evangelism. confrontación hacia el evangelismo. That when you are giving your theology, Cuando vos estás dando tu teología, you're going to hear many different arguments or other theologies from the people that you're talking to. vas a recibir muchos argumentos o teologías de las personas. So the question really is, Entonces la pregunta es, who is God? ¿quién es Dios? Who is God? ¿Quién es Dios? Sometimes I find myself still asking myself that question, who are you, God? A veces yo también me hago esa misma pregunta y decir, ¿quién eres Dios? Especially when there's something that's going on in my life and I can't understand the reason why. Especialmente cuando suceden cosas en mi vida que realmente no entiendo y me pregunto, ¿por qué? I don't know the purpose. No entiendo el propósito. And I say, who are you, God? Y digo, ¿quién eres tú, Dios? I say it out loud to God and I say it in my heart. Lo digo tan fuerte para Dios y me lo digo a mí mismo. Can God be known? That's another question. ¿Acaso Dios puede ser conocido? Sería otra pregunta. And how do you know Him? ¿Y cómo lo conoces? How do you know God? ¿Cómo conoces a Dios? Have you had a personal experience with Him? ¿Has tenido acaso una experiencia personal con Él? I want you to take about a minute or two and ask your neighbor who you're sitting by that question. How do they know God? Quisiera que hagas esta pregunta a tu vecino aquí directamente. ¿Cómo conociste a Dios? Ask your neighbor, how do they know God? Pregunta a tu vecino cómo conociste a Dios.
Okay. Bien, You get some interesting answers? ¿tuvieron algunas respuestas equivocadas? No one, no interesting answers? ¿Nadie recibió una respuesta equivocada? Okay. Bien. Well, I know over the years I've gotten many interesting answers, and especially when I ask the question, what do you think about God? Durante todo el tiempo he recibido muchísimas respuestas en cuanto a quién realmente es Dios. I think there are over 3 billion people on this planet, Creo que durante estos 3 millones de personas, and I believe if I could ask all 3 billion people plus, I would get that many different answers. creo que si preguntamos a estas 3 millones de personas vamos a recibir 3 millones de respuestas diferentes. All right. So I'm going to give you the definition of presupposition. Entonces les voy a dar una definición de una presuposición. And don't worry if you don't get it the first time, you can get it from after class, or I'll say it again probably 1 or 2 more times. Y no hay problema si no se capta la primera vez, lo iré mencionando en las clases próximas y así sucesivamente para poder comprenderlo. You're going to have to know what presupposition is because this will be on your test. Van a tener que saber algo de presuposición porque esto también vendrá en el examen. The definition is it's a thing tacitly, or you can say indescribably. Repeat that again. It's a thing Es un pensamiento tacitly or indescribably o indescriptible assumed asumiendo beforehand at the beginning of a line of argument antes de poder entrar en el argumento en sí or a course of action. o en la acción. It is based on the idea that something is true Está basada en la idea de algo que puede ser verdad or that it will happen o que podría pasar, to require or depend on something de lo que requiera o dependa en algo in order to be true, to exist. para que sea o exista. Should I say that again? Should we say that one again? Lo digo de vuelta. If you didn't get that, I'm going to give you something that's a little bit more simpler, okay? Si no captaron eso, les voy a dar algo un poco más simple. And a presupposition is basically something that you can assume to be true, Y la presuposición es asumir algo que podría ser verdad, especially something which you must assume especialmente cuando uno lo asume is true in order to continue with what you are saying or thinking. y es asumido mientras más lo decís, se vuelve verdad. I'll say it again in a little bit slower. Lo voy a decir esto, pero en una forma un poco más lenta. A presupposition is something that you assume to be true, Una presuposición es algo que tú asumes, especially something which you must assume is true especialmente cuando una verdad es asumida in order to continue with what you are saying or thinking. para continuar de lo que tú estás o simplemente expresar de lo que tú estás diciendo sea verdad. Again, I'll go back to evangelizing people in public. Y de nuevo, evangelizando así en público, As an example, if I meet Ezekiel in public si yo invito a Ezequiel en público and I begin to tell him my faith in Jesus Christ, y yo le presento mi fe en Cristo Jesús and I tell him that I believe in the death, the burial, and the resurrection of Christ Jesus, y yo le digo, yo creo en el nacimiento, la resurrección y la muerte de Cristo, and he begins to question me about that. y él me hace una pregunta al respecto, If I keep going, y si yo continúo, as we just had in this definition, como nos mantenemos en esta definición, then I'm basing that off of the theology that I've learned. And I'm basing my continuing in the argument on the theology that I have learned. entonces estoy reafirmando mi argumento de la teología de la cual estoy hablando. That in my thinking, I presuppose that the Bible is true, and I build upon the presupposition. Que en mi pensamiento yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y yo sigo edificando sobre ese pensamiento. Or look at the presupposition this way. Miremos de esta forma la presuposición. Right now, we are in a building. Ahora nosotros estamos en un edificio
And the Greek word for this building is edifice. Y la palabra griega para esto es edifice. And this building has a foundation. Y este edificio tiene un fundamento o una base. Look at the presupposition as being the foundation for what we believe to be true. Mira a la presuposición como un fundamento para lo que creemos. The Bible tells us that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. La Biblia dice que la palabra viene por el oír la palabra de Dios. So we hear the word of God. Entonces escuchamos la palabra de Dios. It begins to lay the foundation. De pronto tenemos nuestra base And once the foundation is laid, y cuando la base esté establecida, then the building can start. luego entonces empieza la edificación. The Bible calls this edification. La Biblia lo llama edificación We're being edified. y nosotros somos edificados. We're being built up. Estamos siendo edificados. We're being built up in the most holy faith. Estamos siendo edificados en nuestra más santísima fe. We're being built up in our relationship with God. Estamos siendo edificados en nuestra comunión con Dios And we're being built up in our theology. y estamos siendo edificados en nuestra teología. My theology isn't mine. Mi teología es, My theology isn't mine. I'm Es- not the owner of it. esta teología no es mía, It's God's. es de Dios, It's God's. es de Dios. And by the grace of God, He is giving us His mind. Y por la gracia de Dios Él nos está dando su mente. He's giving us how He thinks about us, about man. Y Él nos da para que nosotros aprendamos a pensar lo que Él piensa. And in the theology, Y en la teología there's what we call categorical doctrine. hay una ramificación a la cual llamamos doctrinas por categorías. Everything that's in our lives in terms of, like, let's say, details or issues, Todo lo que hay en nuestras vidas puede también ser resumido como en detalles o circunstancias there's categories. que son categorizadas. And God has dealt with these categories in the Bible. Y Dios también tiene estas categorías en la Biblia. And this is also building up our theology. Y esto también ayuda o refresca o reafirma nuestra teología. You want to know about marriage? ¿Quieres saber acerca del matrimonio? Go right to the Bible. Vayamos a la Biblia. That's a category. Eso es una categoría. You want to know about money? ¿Quieres saber acerca del dinero? Go to the Bible. Ve a la Biblia. That's a category. Eso es otra categoría. You want to know about prayer? ¿Quieres saber acerca de oración? Go to the Bible. Ve a la Biblia. That's a category. Es una categoría. On and on and on. The Bible has every answer that we need. Y continúa y continúa y continúa. Y eso es lo que la Biblia habla acerca de categorías. And that's why I love this verse, Philippians 4, chapter 19. Y eso es la razón por la cual amo este verso en Filipenses 4:19. The Apostle Paul says, "But my God shall supply all your need, Como el apóstol Pablo decía, mi Dios pues suplirá todo lo que yo necesito, according to His riches and glory by Christ Jesus." conforme a las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. You see, God is wanting to supply Himself Como ves, Dios quiere suplir nuestras necesidades in every area, en cada área, in every detail en cada detalle of our lives. de nuestras vidas. He wants to supply Himself first. Él quiere suplir todas nuestras necesidades. That's a great verse to remember. Y eso es una buena palabra que podamos recordar. What time do we have? 7:50. 7:50. Okay. Bien, I think here we're going to take about a 10 or 15 minute break. quizás ahora vamos a tener unos 10 o 15 minutos de descanso Let you get some water, or stretch, or Para- whatever you need to do. para que puedan tomar un poco de agua o estirarse o lo que deseen hacer. And we'll start the class for the second half at 8:10. Y vamos a empezar la clase aproximadamente a las 8:10. Amen? Amén.